Creo que coincido con el señor Pando, si no hay una represión o una medida punitiva no se va a cumplir nada, la ley es letra muerta. Prueba de ello es que tenemos artículos que chocan contra otros, hay leyes en los estados que chocan contra la Constitución Federal, hay leyes que quieren estar superiores a la Constitución Federal. En fin, tenemos en México una buena interpretación de leyes, te hace el desorden que quieras. Así vive México. Es un sistema que prácticamente es imposible de cambiar de la noche a la mañana, pero bueno, alguien tendría que haber iniciado. Yo creo que ya basta, urge que las autoridades realmente tengan conciencia de que nos están haciendo mucho daño y nos no nos prometan, nos lleven o nos guíen hacia un cambio real, ¿no? Sí, sí, estas tareas se las tienen que echar a cuestas desde ya porque es un buen momento. Si lo vemos en escenarios políticos, los gobernantes en turno tienen, si mucho, 2 años para generar esta confianza, que lo veo difícil, pero tienen la oportunidad de recobrar la confianza del pueblo, sean del color que sea, de la institución que representen. Siempre es bueno arrepentirse, pero arrepentirse no nada más de la palabra, ¿verdad? Y actuar al respecto. Hacer algo. Exactamente, porque sí, como dice el amable señor que se comunica con nosotros y como lo dices tú, leyes muertas, y lo vemos tan sencillo como en la educación, artículos de la Constitución enfocados a la educación que no se aplican, como las cuotas escolares, las mismas cuotas escolares que nos han prometido a los padres de familia, que es a quien les afecta directamente, que no se van a hacer porque ya no es bueno para la economía, porque la educación debe ser laica y gratuita, pero lo seguimos viendo. Estas cuotas voluntarias pues terminan siendo de a fuerzas para los papás, cuotas de hasta 300, 500, 900 pesos se reportaba la más alta, y prueba de ello, Jorge, todo el desorden que se hizo, pues si bien por padres de familia por la falta de maestros, y que esto tampoco se había visto porque en el año 2014, en el 2015 se tenía conocimiento de escuelas que les daban a los maestros, se los asignaban hasta el 14, 15 de octubre. Ahora pues fue diferente y fueron más maestros, no solo que el español, el de matemáticas en la secundaria, fueron más, y esto refleja cómo tampoco la autoridad, al menos en este ámbito, en la educativa, no tiene el poder, el ejercer la mano, echarle la pelotita también ya se está volviendo común en este entorno social, de que la Secretaría de Hacienda es la responsable, no se puede hacer esto y no hay dinero para los maestros, y desde ahí se ve como las autoridades están sumisas hasta entre ellas mismas, y que la padece siempre es el Es un ciudadano. contubernio impresionante. Me acuerdo mucho, antes de ir a la pausa hago el comentario, me acuerdo mucho cuando decían las autoridades, vamos a hacer consultas ciudadanas, que el ciudadano en una encuesta nos diga si quiere o no quiere. Pero realmente, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué dejaron de hacerlas? Porque el ciudadano descubrió que lo único que querían hacer era culpar al ciudadano una vez que hicieran las cosas y se enojar el ciudadano por los batideros que hacen, poder decir, ustedes lo avalaron, aquí hay una encuesta. Pero, o sea, ¿por qué tener que hacer esa legitimización falsa del ejercicio del poder cuando se supone que en las urnas les damos el poder, votemos o no votemos, se los ofrecemos? Y por qué tienen que llegar a este grado, ¿no? Esta es la gran trascendencia de un gobierno a medias, de un gobierno mediano, un gobierno mediocre, que bueno, pues lamentablemente todos, desde que yo tengo uso de la conciencia y la razón, todos nos han jugado el dedo en la boca. ¿Hay un año en el que tú no hayas escuchado la palabra crisis? Yo creo que los primeros 3 que no tuve conocimiento, del 92 al 95. Y en el 95, cuando empezaste a razonar, empezaste a escuchar, porque eso es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Lamentablemente, en México hemos tenido que la crisis de la devaluación, que la crisis de la moneda, que la crisis del dólar, que nos pega la crisis del Medio Oriente, que si haya en Bielorrusia y en Polonia un conflicto nos pega en México, que si tenemos un problema de inseguridad en Brasil pega a México, es decir, México le pega prácticamente todo. En algún tiempo nos catalogaron como el patio trasero de Estados Unidos, dicho en las políticas de Estados Unidos, porque era México el backyard de Estados Unidos, así lo manejaban, por eso ellos decían que por el traspatio se les estaba metiendo la suciedad a su país, y por eso aplicaron operativos como el operativo Mérida, el Rápido y Furioso, y muchos otros que nos mandaban recursos militares para poder acabar con la violencia. Pero ¿por qué México? Y la gente se pregunta, ¿por qué México no se hace abiertamente a un lado bélico, a un lado de guerra? Porque bueno, en automático Naciones Unidas ordenaría
el cierre de los apoyos internacionales para México, el cierre de los tratados internacionales para México. Los empresarios de nivel mundial, que tenemos muchos en México, cerrarían sus inversiones, se irían a otros países, y bueno, a México no le conviene. Por eso Calderón decía, esto no es una guerra, es un combate frontal. Pues sí, pero era una guerra. Lo que pasa es que no lo hizo con el uso de la fuerza militar para no motivar todo esto. Pero bueno, en fin, hablábamos del avispero que hay, en la... A ver, tenemos una... Dice, buenos días. Antes de Luis Echeverría la crisis era algo casi desconocido. Bueno, con Díaz Ordaz y Tlatelolco, digo, era un problema estudiantil muy fuerte, que no fue únicamente la batalla de Tlatelolco, que fue realmente una gesta que duró varios años. Dice, pero yo creo que 1950, 1970 México estuvo bien. Según mi padre, los dos mejores presidentes de México moderno son Ruiz Cortines y López Mateos. Saludos del señor García. Bueno, pues le agradezco muchísimo el comentario. Y ahí está, estamos hablando de 2 décadas, de 1950 a 1970, en donde dice que Ruiz Cortines y López Mateos fueron los dos mejores presidentes de México. Ahí está una respuesta, 432-3003 o 614-363-2021. El tema de lo de Tlatelolco, que bueno, pues es un tema bastante interesante. Recordemos que inicia como el tema de la Guerra Fría, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría empieza con mucho ahínco en la zona de América, sobre todo Latinoamérica, de México hacia abajo. La llamada Guerra Sucia, aquellos movimientos anticomunistas, la invasión o la llegada de los nazis a México, todo lo que se gestaba, pues todos estos movimientos aquí en Chihuahua son movimientos muy fuertes. La Liga del 23 de septiembre es uno de ellos, el asalto al cuartel de Madera, los asaltos bancarios en la capital, los movimientos estudiantiles, aquel conflicto de Tecos en Guadalajara. Es decir, realmente fue un tema bastante intenso que prosiguió al tema de la conclusión de la Guerra Cristera. Es decir, realmente tenemos un conflicto permanente en México de clases sociales, sobre todo de los de la clase baja hacia los de la clase alta, y le agradezco muchísimo al señor García porque bueno, nos hace este comentario y lo tomo en cuenta. Hasta ahorita nos dicen que del 50 al 70 no hubo tanta crisis, que los mejores presidentes fueron López Mateos y Ruiz Cortines. Ahí está el tema.